Es un viaje histórico muy rápido. La humanidad ha transitado por 4 grandes periodos. El primero tenemos aquí caza y recolección. ¿Qué hacían los individuos en la etapa de caza y recolección? ¿Cómo se alimentaban? Imaginémoslo en pieles prácticamente desnuda, donde solamente de qué se alimenta de lo que la tierra le da, ¿no? O sea, frutos, bayas y caza algunos animales. Pero lo importante es un número. Bajo este nivel de desarrollo tecnológico de este estadio, solamente podemos albergar en este planeta a un habitante por kilómetro cuadrado. Pero la humanidad sigue evolucionando y llegamos al segundo estadio. El segundo estadio es de agricultura y domesticación. En ese estadio, ¿qué hacemos? Francamente, pues ya tenemos un desarrollo mayor, ya cultivamos, aprendimos algo de nuestro entorno y empezamos a desarrollar cierta civilización. Después pasamos rápidamente al tercer estadio. Aquí tenemos un estadio de lo que conocemos industria y comercio. Aquí en este estadio pues empezamos ya a desarrollar después de la Edad Media todo el tema industrial. Y luego llegamos, bueno, aquí un número antes, importante, dijimos, en este primer estadio, ¿cuántos habitantes por kilómetro cuadrado podemos albergar bajo este conocimiento? Un habitante. Bajo este estadio, obviamente ya producimos, domesticamos, podemos albergar a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. En este estadio que ya producimos, almacenamos y demás, en este estadio podemos albergar hasta 5,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y llegamos al estadio actual. El estadio actual, ¿cuántos habitantes somos en este planeta actualmente? Más de 8,000 millones de seres humanos. Eso significa que en este estadio podemos albergar a más de 9,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero, ¿qué tenemos en común entre nuestros 4 estadios? Y como seres humanos, ¿cuál es la singularidad que tenemos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a todas las otras especies? Lo que tenemos acá todos. La cognición y la creatividad. Esa singularidad, mientras todavía Jaime Maussan no nos presente objetos inanimados como esas momias que nos ha presentado, sino realmente un ser pensante que nos los presente a nivel nacional, hoy solamente podemos afirmar que los seres humanos tenemos esa singularidad, la cognición y la creatividad. Todos lo tienen en potencia, desde el primer estadio hasta el último, todos tienen esa singularidad, pero la tienen en potencia. ¿Qué fue? Se fue desarrollando gradualmente, hasta llegar a un estadio donde hoy está en nuestra libertad elegir, el punto que algunos cuestionan, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Si ya 8,000 millones, yo siempre les pregunto, ¿8,000 millones de seres humanos es mucho o es poco? O sea, ¿por qué es mucho? ¿Por qué es poco? Esa es la pregunta que se tendría que hacer, ¿no? ¿Es mucho o es poco? ¿Por qué? ¿Cuántos seres humanos necesitamos para hacer habitable Marte? Yo les pregunto. Entonces ahí, si lo podemos siempre relacionar, a ver, un ser humano por kilómetro cuadrado era mucho o era poco. 100 habitantes por kilómetro cuadrado era mucho o era poco. 5,000 habitantes por kilómetro era mucho o era poco. Más de 9,000 era mucho o era poco. ¿Qué tenemos en común? El desarrollo tecnológico. Entonces lo que determina 1, 100, 5,000 o más de 9,000, ¿qué es? El desarrollo tecnológico. ¿Qué pasa cuando detenemos el desarrollo tecnológico? Entonces, sí entramos en una crisis de la civilización. Y hoy siempre les digo, la humanidad hoy cuando se habla de todo este ciclos hidrometeorológicos que han cambiado, pues podemos ir a los libros antiguos y esos ciclos siempre han estado en el planeta, porque el planeta es un ser vivo que se transforma todos los días y tiene sus ciclos naturales. Ustedes, todo el mundo hemos leído o al menos escuchado del diluvio universal, que fue pues un cambio climático. Pudimos operar ese y muchos otros sí, siempre y cuando logremos desarrollar la singularidad, la cognición y la creatividad. El gran problema es cuando detenemos ese desarrollo tecnológico, porque para sostener a 5,000 bajo este nivel de desarrollo tecnológico, ¿lo podemos hacer? ¿O
sostener a 100 habitantes bajo lo que sabían en el primer estadio se puede hacer. Entonces ahí quería hacerles este ejercicio para que visualicen. Hoy la pregunta es, ¿ustedes qué harían? Yo no les digo con 1 millón, con 1000 Leonardo da Vinci, con 1000 Kepler, con 1000 Newton, con 1000 Nicolás Tesla, ¿qué harían? O sea, entonces no vean los 8,000 millones de seres humanos como la gente les está demandando. Vean, ¿qué haría con 8,000 millones de cerebros que podemos utilizar? Esa es la gran interrogante que los políticos tendrían que ver. En el último artículo que yo escribí decía eso. Hoy la función de un político es entender y saber que tenemos seres humanos, pero su principal recurso es la cognición y la creatividad. Y realmente el problema es que no saben qué hacer con esa capacidad cognitiva que tenemos. Entonces hoy, eso es lo que ustedes se tendrían que plantear, jóvenes que están empezando su vida profesional, que tenemos la capacidad nosotros de cambiar el mundo, de transformarlo. Y con esto voy a terminar, porque es importante. Venimos saliendo de una pandemia, tampoco es nueva. La gran pandemia que azotó Europa en el siglo XIII y XIV mató a 30 millones de seres humanos, otros 20 en Asia y otros 10 en África. Esa fue una catástrofe. ¿Qué creen que pasó después de esa catástrofe? Hubo un renacimiento, lo que ustedes han estudiado. Ese renacimiento se planteó que tenemos que transformar la forma en que estamos organizados, porque si continuamos por ese camino íbamos al precipicio. Y entonces hoy estamos en este momento. Si nosotros continuamos bajo lo que nos enseñó la pandemia, más bien ¿por qué llegamos a la pandemia? O sea, no llegó por un virus, sino hay unas condiciones que no nos permiten enfrentar no solamente esa pandemia, todo el tema climático, todo el tema de alimentos. ¿Por qué? ¿Creen que este conocimiento que hoy tenemos es suficiente? Pues esa es la pregunta. Si necesitamos desarrollar más conocimiento, más educación, más instituciones, mejores leyes para sostener a mayor cantidad de seres humanos. Entonces, el reto de hacer habitable Marte y otros planetas en el sistema solar es una cuestión del conocimiento, de que tengamos la capacidad de desarrollarlo cada día. Y entonces las instituciones educativas como ustedes, como el Politécnico, como la UNAM, tenemos que tener bien claro 3 cosas. Las instituciones educativas están para generar conocimiento, para preservar lo que nos han heredado y para aumentarlo. Porque si lo detenemos, entonces lo único que vamos a decir, logramos a 9,000 habitantes por kilómetro cuadrado, pero eso fue nuestro límite. Yo les pregunto, ¿tiene un límite tu cerebro? ¿Tiene un límite tus ideas? Si lo tienen, entonces sí tenemos límites, pero lo que está demostrado es el pensamiento, el conocimiento no tiene límites. Y eso los quiero dejar. No tienen límites, jóvenes. Cualquier problema que hoy enfrentemos en México, en la ciudad y en el mundo, lo podemos resolver. Y el conocimiento, si no lo socializamos, es otro problema. Entonces quédense con eso. Necesitamos que ustedes entiendan que no tiene límites su conocimiento, no tiene límites su memoria, su cognición, y ese es el gran regalo del universo que hoy tenemos que aprovechar. Muchas gracias.